Dice el Comité GSC correspondiente al 2 de abril de 2018. En datos económicos para la jornada, mucha concentración en lo que son las publicaciones de los PMIs para Asia, Estados Unidos y América Latina. Europa estará el día de hoy cerrado por temas de feriados, por lo que la publicación de indicadores de PMI será retrasada para el día de mañana. Con relación a datos puntuales adicionales en los Estados Unidos y además de estos PMI, se espera el ISM manufacturero y declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Neil Kashkari, quien, como ustedes bien saben, se ha opuesto en los últimos trimestres a los incrementos de tasas de interés. Entrando en materia, lo primero que genera interés durante el mes de abril, más exactamente el próximo 27, será la reunión entre el dictador norcoreano Kim Jong-un y el presidente electo en Corea del Sur para avanzar en lo que sería el proceso de desnuclearización de la península. Recuerden que la semana pasada extraoficialmente se había conocido la visita del dictador norcoreano Kim Jong-un a China, donde se habría dejado ya el espacio abierto para este proceso de desnuclearización. La posible reunión de Donald Trump con Kim Jong-un estaría tentativamente programada para el mes de mayo, lo que muestra que por lo menos en este tema el mundo está reduciendo la tensión. Pero pasando tal vez a lo más relevante en las últimas 3 semanas tiene que ver sin duda con las relaciones comerciales de Estados Unidos frente al mundo y especialmente frente a China. Estamos presentando un cuadro que hemos preparado para la semana pasada para presentarles a ustedes por qué el presidente de los Estados Unidos manifestó que ganar una guerra comercial era fácil cuando uno tenía un déficit comercial. Como ustedes pueden ver, los Estados Unidos en la primera columna M de importaciones importó durante el 2017 cerca de 2.3 trillones de dólares en productos y exportó solamente 1.5 trillones, es decir, aquí tiene un déficit gigantesco entre uno y otro. Por lo tanto, acá, cuando hacemos la comparación con China, de esos 2.3 trillones que está importando, 500 billones de dólares son directamente de China y aquí China solo está exportando 130 billones, es decir, que con China lo que estamos hablando es que hay un déficit comercial de 375 billones de dólares de los 570 más o menos billones que presentó Estados Unidos o de los, sí, de los 600 billones que presentó Estados Unidos durante el año 2017. Por lo tanto, obviamente, imponer aranceles de manera recíproca afectaría más a China que a los mismos Estados Unidos. Cuando ustedes observan por tipos de productos, nos llama la atención qué es lo que le vende China a los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, está rankeado del 1 al décimo, teléfonos celulares, exportó cerca de 70 billones de dólares de China a los Estados Unidos. Esto equivale a cerca de las 2/3 partes de las importaciones que hace Estados Unidos de teléfonos celulares. Muy probablemente acá habrá aranceles que van a estar afectando las ventas de China a los Estados Unidos, pero lo más relevante acá es que en este tema de celulares, muchas de estas importaciones que hace Estados Unidos desde China son de compañías estadounidenses que tienen su parte manufacturada en este país. Por lo tanto, no es que sea un gana-gana de manera directa, sino también se van a ver afectadas las compañías estadounidenses si llegara a hacer este tipo de imposición. Cuando ustedes terminan de ver el listado, por lo menos los primeros 10, estamos hablando de productos de alta tecnología, que es lo que se ha venido hablando durante las últimas semanas, computadores, equipos de telecomunicaciones, accesiones para computadores, juegos, eh, aparatos eléctricos, son como los que dominan en cierta medida este tema de comercio o de ventas de China hacia Estados Unidos. Y lo que más nos ha llamado la atención es qué es lo que domina las ventas de Estados Unidos hacia China. Y lo que vemos es que en el primer lugar, y por eso las compañías aeronáuticas han sido las más afectadas, son la venta de aviones civiles y equipos, digamos, relacionados con este sector. Son cerca de 16 billones de dólares vendidos durante el año 2017 que podría tener algún tipo de retaliación por parte de China. Y lo otro que ustedes ven básicamente son temas de baja valor agregado, como temas agrícolas y temas de gas, carbón y petróleo que compra China a los Estados Unidos. Por lo tanto, esta relación se ve un poco difícil de entender teniendo en cuenta que se asume que Estados Unidos es el país desarrollado, pero es al mismo tiempo de países que está importando los productos de alto valor agregado desde China. Ya durante el día de hoy se ha conocido que las listas de aranceles serán dadas a conocer durante esta semana, por lo menos por parte de los Estados Unidos y por parte de China. Ayer en la noche, hoy en la madrugada empezamos a conocer que efectivamente empezaron a tener objetivo temas de carne congelada de cerdo, vinos, frutas, algunas nueces importadas desde los Estados Unidos. Hay unos sectores que son muy sensibles para Estados Unidos que
fueron principalmente sectores que apoyaron la presidencia de los estados de Donald Trump. Y acá pues tenemos obviamente temas de productores agrícolas. Si ustedes observan las exportaciones de Estados Unidos a China, hay un gran componente de soya. Cerca de la tercera parte de la producción estadounidense de soya se manda a China. Y cuando ustedes observan de las ventas internacionales de Estados Unidos de soya, el 55% son adquiridas directamente por los chinos. Es decir, que hay unos temas muy sensibles acá en los Estados Unidos. Entonces hablamos del sector aeronáutico, sector vehículos, que es el tercero más relevante, y el sector de la soya. Con relación pues a todas estas medidas de retaliación que ya empezamos a ver el día de hoy, China tomó pasos adicionales, había tenido un compromiso con la OMC de reducir aranceles a cerca de 120 productos estadounidenses, pues ya lo que vimos hoy fue que le impuso aranceles adicionales a 8 productos estadounidenses. Durante el fin de semana veíamos que algunos analistas consideraban que esta retórica del presidente Trump es su manera de negociar. En 1980 y pico escribió un libro sobre sus estrategias de negociación y en una de sus premisas hablaba de que hay que negociar entrando duro. Pues los chinos aparentemente también se leyeron su libro, no están en cierta medida retrocediendo y ya el día de hoy empezaron a responder. Veremos qué hacen los Estados Unidos. Hoy vemos mercados algo afectados por esta dinámica, pero no tanto como habría sido lo esperable. Al mismo tiempo, el gobierno chino anunció reducción de impuestos a empresas que van a estar afectadas por los aranceles estadounidenses, principalmente las compañías que fabrican chips o semiconductores. Estas empresas no tendrán impuestos en China por al menos por 2 años y hasta un periodo máximo de 5 años. Y también en esta guerra comercial el gobierno chino anunció el levantamiento de restricciones a fabricantes que estaban generando contaminación, a fabricantes industriales. Y aquí tenemos específicamente el sector del acero, que era el que tenía como objetivo la administración Trump. Es decir, China está respondiendo por todos los frentes. Por un lado, le quitó las restricciones de producción a las siderúrgicas chinas. Por otro lado, evitó esos compromisos que tenía que los aranceles a 120 productos estadounidenses y lo que hizo fue incrementar los aranceles a los productos estadounidenses. Y una tercera estrategia que está implementando el gobierno chino es reducir los impuestos a las compañías chinas que se van a ver afectadas por los aranceles. Por lo tanto, la respuesta que estamos viendo el día de hoy por parte de las autoridades chinas es completa, es de frente y parece que no va a entrar en un proceso de negociación débil, a pesar de lo que estamos viendo en estas cifras de que Estados Unidos tiene más o menos que perder en apariencia que las compañías chinas que venden a este país. Con relación a otros datos del mercado del día de hoy, hablábamos sobre los PMIs. Hay dos mediciones en China, una que es la oficial y otra que es la del sector privado. La oficial mostró un repunte en apariencia influido por esta menor restricción para el sector siderúrgico. Ese indicador del PMI aumentó de 50.3 a 51.5. Sin embargo, lo que es el sector de empresas medianas y pequeñas registró un descenso probablemente afectado por toda esta dinámica de comercio, la cual pasó en su indicador el PMI Caixin de 51.6 a 51 unidades. Así que empezamos a ver cómo se va materializando este tema de la negociación. Los chinos no están reculando, están respondiendo de manera frentera, a pesar de que en teoría tiene mucho que perder frente a los Estados Unidos. Con relación a otros mercados asiáticos, en Japón se conoció que la manufactura había repuntado durante el mes de febrero 4.1%, sin embargo el repunte fue insuficiente frente a la expectativa de mercado. El mercado esperaba un repunte del 5%, porque en enero hubo una contracción de casi 7%. Adicionalmente, se conoce que la confianza de los empresarios se había visto afectada por primera vez durante los últimos 2 años. Las razones están justificando este deterioro de confianza empresarial en Japón pueden ser, número uno, tensiones comerciales, número dos, fortalecimiento de yen, como sea, estarían afectando a su sector exportador. En Europa, buena noticia durante la semana pasada, el desempleo alemán alcanzó un nuevo mínimo histórico a pesar de todas estas tensiones internacionales, demostrando básicamente que la economía alemana sigue siendo la que lidera el crecimiento en Europa. Y recuerden que la semana pasada se cumplió 29 de marzo, ya un año después de los anuncios o de dar inicio a las negociaciones del Brexit, es decir, oficialmente solo queda un año más para que el Reino Unido salga de la Unión Europea de manera formal. Sin embargo, recuerden lo que mencionábamos hace 2 semanas de un acuerdo preliminar entre la primera ministra Theresa May y su gobierno con los pares europeos, diciendo que va a haber un periodo de transición hasta finales 2020, es decir, que solamente a partir del 1 de enero del 2021 efectivamente tenemos el Brexit en funcionamiento. Y esto en cierta medida ha permitido que se reduzca un poco las tensiones en el Reino Unido, sobre todo en las expectativas relacionadas al sector financiero. Recuerden que acá se habían hecho mediciones un poco apocalípticas de lo que iba a ser la pérdida de Londres como hub financiero en el mundo por ya no poder operar libremente con contrapartes de Europa continental.
Pues bien, las nuevas mediciones dicen que solamente se van a perder de manera inicial 5.000 puestos de trabajo altamente remunerados del sector financiero en Londres, cuando en algún momento algunos vaticinios hablaban de al menos 40.000 puestos de trabajo y en la última medición se estaba hablando al menos de 10.000, que era la parte baja del rango que se había estimado. Entonces, por lo menos en apariencia, el tema de Reino Unido está tranquilizando eso de corto plazo por esa expectativa de un periodo de transición relativamente prolongado para poder ir avanzando en las negociaciones. Sin embargo, este periodo de transición aún no ha sido ratificado por cada uno de los gobiernos. Esto lo veremos más centrado en este año, por lo tanto no se puede dar por descartado que llegara a haber algún tipo de inconveniente, incluso dentro de la misma administración británica que ha visto cómo los conservadores se están dividiendo y no están manteniendo esa unidad. Con relación a los Estados Unidos, la semana pasada se conoció una revisión al alza del crecimiento económico del último trimestre del 2017, un poco más fuerte de lo que el mercado había anticipado. El dato que se había calculado era del 2.5% de crecimiento, el mercado esperaba que se incrementara al 2.7%, el ajuste fue hasta el 2.9%, principalmente por una menor reducción de los inventarios de las empresas. Con estos datos de cierre del 2017, la economía estadounidense aceleró su crecimiento desde el 1.5% observado en el 2016 a un 2.3% en el 2017 y como mencionamos, la Reserva Federal cree ahora en su consenso que va a crecer 2.7 en el 2018. Subsidios al desempleo del jueves pasado marcaron un nuevo hito histórico, 45 años sin alcanzar las 215.000 solicitudes, es un nivel más bajo que tenemos en 5 décadas aproximadamente y esto simplemente refuerza la idea de que el consumo de los hogares puede mantenerse robusto y frente a esto, la semana pasada se conoció que en febrero habría crecido 0.2% en línea con lo que el mercado había anticipado. Los ahorros, que es algo llamativo, están incrementándose en los hogares de los Estados Unidos, casi 500 billones de dólares durante el último mes. Y la semana pasada cerró con un muy buen dato también de la confianza del consumidor en Estados Unidos. De acuerdo a la Universidad de Michigan, su indicador marcó máximos de los últimos 14 años, es decir, este indicador de 100.1.4 unidades no se observaba desde el 2004, es decir, estamos superando los niveles previos o cercanos al momento en que estalló la crisis en Estados Unidos. Y para cerrar la Semana Santa, el presidente de los Estados Unidos tuiteó, por un lado, que no habrá DACA ni TLCAN si México no hace más por, uno, controlar el flujo de inmigrantes, dos, tampoco hace más por controlar el flujo de droga y además construirá el muro. Es decir, la Semana Santa cerró con una retórica muy fuerte por parte del presidente Trump en Twitter. Y en México, con inicio oficial de la campaña electoral ya la semana pasada, el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, aumentó más su ventaja de 14 a 18 puntos sobre el segundo más opcionado, que es el candidato del partido PAN. Con relación en Brasil, el Banco Central redujo encaje a niveles no observados desde antes de la crisis. Un ejemplo es cuentas corrientes bajará su encaje requerido del 40 al 25%. Con todas estas medidas, el Banco Central está ayudando a que la política monetaria sea más expansiva. Espera que con estas medidas se irrigue liquidez adicional por casi 8 billones de dólares para nuevos créditos. Y al mismo tiempo, el presidente del Banco Central de Brasil manifestó que muy probablemente hacia mitad de año va a hacer una pausa en ese ciclo bajista. El mercado entonces está descontando que en la reunión de mayo habrá un nuevo recorte a un nuevo mínimo histórico de tasa en Brasil, 6.25%, y de ahí en adelante entrará en un periodo de evaluación para mirar los riesgos que se tienen actualmente, si será necesario continuar con los recortes de tasas o si ya pueden dar por finalizado ese ciclo. Con relación a Brasil y anticipándose a las elecciones de octubre presidenciales, los inversionistas aprovecharon la licitación de la semana pasada de bloques petroleros con una amplia participación y por eso se superaron las expectativas de recaudo por parte del gobierno. 2.4 billones de dólares ingresarán a las arcas públicas debido a que varias compañías, entre las que se destaca Exxon, fueron muy activas en las participaciones de bloques, sobre todo en aguas profundas. Y en Argentina, la economía habría iniciado 2018 con muy buen paso, crecimiento del 4.1% en el mes de enero de este año frente al mismo del año anterior. Recuerden que el crecimiento de todo el 2017 fue cercano al 2.9%, que por eso muchos bonos argentinos no están pagando cupones durante este año, esos bonos que estaban obviamente amarrados a la dinámica económica para hacer el pago de intereses, pero otros tantos que ya han sido los últimos que se han venido emitiendo no tienen este tipo de relación, por lo tanto continuarán pagando sin ningún tipo de problema. Para este año recuerden que el gobierno argentino tiene una expectativa de crecimiento de 4%, sería una de las economías latinoamericanas de mayor dinámica. Con relación a los mercados accionarios, la semana pasada fue muy especial, si bien es cierto había muchas tensiones por el lado comercial y por las declaraciones, por supuesto, del presidente de los Estados Unidos referente al sector tecnológico. La semana pasada cerró relativamente tranquila con repunte
el día jueves del sector tecnológico y durante toda la semana una buena dinámica de sectores financieros. Sin embargo, una encuesta realizada por Reuters a cerca de 53 gestores de importantes fondos en el mundo mostró que las tendencias de acciones habían caído a un mínimo de los últimos 4 meses, por lo menos en lo que es su exposición accionaria como tal. Y frente a la exposición a los Estados Unidos había caído a mínimos de los últimos 2 años, mostrando que efectivamente los inversionistas profesionales están tomando cuenta de estas declaraciones de índole comercial y ya el día de hoy se vieron refrendadas con la reacción de China. China no reculó, como mencionamos, está respondiendo de manera frentera al presidente Trump ante sus amenazas. Y en el sector tecnológico, para explicar un poco qué viene sucediendo, recuerden el tema de problemas de manejo de información de usuarios de Facebook que ha generado una fuerte caída en el precio de la acción ante la posibilidad de tener nuevas regulaciones con relación al manejo de la información de clientes. Pues bien, ahora el presidente Trump tiene como objetivo a la cadena minorista por Internet Amazon y lo justifica en dos partes importantes. Primero, dice que se está beneficiando injustificadamente del sistema de envío de paquetes en los Estados Unidos, generándole pérdidas a la entidad pública que se encarga de esto, cerca de $1.5 por cada paquete estaría perdiendo la oficina de envíos públicos en los Estados Unidos y esto estaría beneficiando a Amazon. Y por otro lado, dice que el pago de impuestos por parte de Amazon no es suficiente, no se compagina entonces con la escala de la compañía y que se tiene que hacer un poco más. Algunos analistas escépticos sobre estas declaraciones creen que más bien la inquina que tiene el presidente Trump con Amazon se debe a que el presidente fundador de Amazon es también dueño de Washington Post, que el año pasado ganó un premio Pulitzer precisamente por una estrategia que tiene el presidente Trump de hacer donaciones a obras de beneficencia y acá pues obviamente ha obtenido algunos beneficios tributarios. Por lo tanto, pues como siempre acá en este tema que nos ha tocado durante esta administración en los Estados Unidos pues está llena de tramas y llenas pues de información un poco paralela, pero de todas maneras el mercado reaccionó muy negativamente la semana pasada, específicamente con Facebook, con Amazon, debido a que no saben qué va a hacer la administración Trump. Algunos especulan con la posibilidad de implementación de leyes antimonopolio, pues en apariencia no, efectivamente el surgimiento de Amazon ha venido afectando a minoristas en los Estados Unidos. Con relación a otros hechos corporativos, Deutsche Bank la semana pasada estuvo realizando o encargó un análisis sobre su unidad de banca de inversión, probablemente continuará reduciendo los costos, reduciendo su planta de personal. Barclays pactó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos una multa de $2 billones. El presidente de la compañía de Barclays se siente en cierta medida tranquilo con esta negociación. Dice que ya dan un paso adelante luego de haber vendido productos hipotecarios de baja calidad durante el periodo 2005-2007, razón por la cual le pusieron o le impusieron esta multa. De todas maneras, y aunque se mostró tranquilo con este pago, reconoció el presidente de Barclays que la relación de respaldo de capital de la compañía se va a afectar en 0.45%. Y Spotify debutará el día de mañana directamente en la bolsa de Nueva York sin intermediarios, es decir, sin colocadores, eh, lo cual sería la primera vez tal vez en la historia reciente que va a ocurrir este fenómeno. Los futuros del Standard Poor's pues permanecen estables. Lo que vemos entonces es que siguen por encima de ese nivel de los 2.630 puntos, pero sin embargo pues ya se están acercando al nivel de referencia que sería los 2.650. Lo que vemos desde la parte técnica es una primera señal de posible agotamiento. Sin embargo, lo que vemos es estabilidad en este nivel y que solamente esta tendencia positiva o esta incipiente tendencia positiva será confirmada si logra atacar todas las bandas del indicador, que sería sobre el nivel de los 2.650 puntos. Sin embargo, lo que estamos viendo es un ligero retroceso ya a la apertura de hoy, con una caída ligera del 0.32%. Pasando con el mercado de divisas, lo que vemos es un dólar que pierde contra casi todas las monedas fuertes del G10. Sobresale lo que es el avance de la libra esterlina con un avance del 0.29% y del canadiense también con un avance del 0.19%. En las monedas de los mercados emergentes lo que vemos es un panorama
relativamente semejante, casi todas le ganan al dólar estadounidense, un won surcoreano con un avance del 0,66 y el peso colombiano también vuelve a liderar ganancias con un avance del 0,59%. Lo que estamos viendo es un índice de XY que les recuerdo que mide la fortaleza del dólar frente a las seis principales monedas en una tendencia negativa que viene ya de varias jornadas y que se ha profundizado, se está dando ese ataque a ese nivel de los 89 puntos, que les recuerdo sería ese soporte de este canal o este nivel en el que se ha mantenido el índice durante las últimas jornadas, con lo cual si llega a darse este ataque a la baja, podríamos entonces ver nuevas caídas para el dólar frente a las monedas globales. En petróleo continuamos observando declaraciones por parte de miembros de la OPEP que intentan dar tranquilidad frente a lo que es el acuerdo de recortes de producción. En algún momento el presidente, durante la semana pasada, el presidente de la OPEP, Muhammad Barkindo, manifestaba que están trabajando en un acuerdo de largo plazo entre miembros de la OPEP y países no miembros de la OPEP que son productores de petróleo. Hasta el momento, como ustedes bien saben, solo Rusia se ha acogido a este tipo de recortes de producción. Mientras tanto, los otros países no miembros de la OPEP se han venido beneficiando de los incrementos del precio de petróleo, entre los que se destacan los Estados Unidos. Así que, de todas maneras, hay que tener en cuenta este anuncio de eventualmente un acuerdo de largo plazo, pero como hemos manifestado, pues a nadie o no a todos se han visto comprometidos con estos recortes de producción y más bien han tomado la delantera. Y frente a este tema de la delantera, la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos concluyó en su revisión sobre el mes de enero que la producción de Estados Unidos fue de 9.964 millones de barriles día. Recuerden lo que hemos manifestado, los productores estadounidenses han aprovechado esta coyuntura para incrementar su participación de mercado en detrimento de países como Arabia Saudita y la misma Rusia. Con relación a la semana pasada, los inventarios de petróleo de la semana terminada el 23 de marzo crecieron inesperadamente en 1.6 millones de barriles, al mismo tiempo que las importaciones de Estados Unidos aumentaban en cerca de 1 millón, o fueron de 1 millón de barriles adicionales. Los inventarios de gasolina sí cayeron 3.5 millones de barriles y mientras tanto, pues el tema del petróleo ante estos anuncios de mayores producciones han estado relativamente estables. Un anuncio adicional que puede generar un poco de movimientos o por lo menos de titulares de prensa tiene que ver con Bahrein, el descubrimiento tal vez de su mayor yacimiento petrolero desde 1932. Sin embargo, para ponerlo en perspectiva, Bahrein no hace parte de la OPEP y dos, es un pequeño productor que solo tiene dos campos activos actualmente y uno de ellos en conjunto con Arabia Saudita. Desde la parte técnica, aunque vemos que la tendencia principal sigue siendo positiva, esta señal de agotamiento que fue anunciada para finales de la semana anterior, a pesar de los bajos volúmenes de negociación, lo que nos dan es una cierta señal de cautela frente a este retroceso que estamos viendo también para la apertura del día de hoy. Una baja, pues que aunque se mantiene el petróleo por encima de ese nivel de los $64 el barril, pues sí puede llegar a darse el ataque de nuevo a ese soporte que estaría sobre los $63. Si se da el ataque y consolidación por debajo de este nivel, estaríamos entonces confirmando un posible cambio de tendencia en el corto plazo. Con relación al mercado de renta fija, hablaron durante la semana pasada dos miembros de la Reserva Federal, el presidente de la Reserva de Atlanta, Rafael Bostic, mostrándose cada vez más confiado en que es necesario continuar avanzando con los incrementos de tasas de interés para que la tasa de referencia Fed alcance relativamente pronto, digamos, en un par de años, su nivel neutral. Recuerden que el nivel neutral en los Estados Unidos actualmente, de acuerdo a los miembros de la Reserva Federal, está entre el 2,75 y el 3%, es decir, estamos hablando entre 100 y 125 puntos básicos más de incrementos de tasas de interés. Esto se traduce entre unos 4 y 5 incrementos más para los próximos 2 años, que es lo que está totalmente incorporado dentro de las expectativas del mercado. Y por otro lado, tal vez más llamativo, fue el cambio de posición de Patrick Harker, presidente de la Reserva de Filadelfia, quien había insistido durante el cierre del 2017 y comienzos de este año en ser pacientes antes de hacer incrementos de tasas. Pues bien, su paciencia terminó y ahora está completamente dentro del consenso de la Reserva Federal, donde cree que va a haber dos incrementos de tasas más durante este año 2018. Entonces tenemos un miembro considerado una paloma dentro de la Reserva Federal que ahora se está ajustando hacia la posición central de la entidad. Y con relación a la dinámica de los mercados de renta fija y a pesar
de estas expectativas de incrementos continuos de tasas de la Reserva Federal, la parte larga en los Estados Unidos no se está incrementando. Ustedes observan hoy unas tasas de tesoro del 2.76%, hace 2 semanas estábamos al 2.86, 10 puntos básicos menos, mientras que las tasas de corto plazo continúan presionando al alza. Esto continúa entonces aplanando aún más la curva de rendimiento en Estados Unidos y las tensiones comerciales explican por qué los inversionistas buscan refugio en este tipo de títulos. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde hoy, como manifestábamos, estamos a la expectativa de la publicación o la segunda publicación de lo que es el PMI en nuestro país. Recuerden que la primera lectura mostró un nivel por debajo de 50, es decir, alineado con una ligera contracción del sector industrial. Iniciamos la semana con la variación semanal de lo que fue el índice Colcap. Sin embargo, pues fue una semana corta, con lo cual veíamos retrocesos, una caída del 0.24% para el índice en su totalidad, donde sobresale lo que fue la caída de Avianca, una caída del 6.42% que obedece a ese rebote y lo que no ha logrado hacer la acción, que es atacar con éxito el nivel de los 3.000 pesos. De hecho, a la apertura de hoy vemos también una caída profunda, lo que se veía en lo que era el ADR de la acción, una caída del 1.65% y ya estamos viendo que sigue cayendo en el mercado local con una apertura a la baja un 2% por debajo en el nivel de los 2.930 pesos. Canacol fue la segunda, con una caída del 6.19% durante la semana anterior, a pesar de que se dio ese avance en el precio del petróleo por encima de los $64, la volatilidad que es característica de esta acción, pues sobresale por encima de lo que fue esa recuperación en el petróleo. Y Grupo Aval con una caída del 3.73%, cerrando sobre los 1.160 pesos. En el terreno positivo lo que vemos es un avance en Cemex, un avance del 4.46. Sin embargo, pues intenta recuperar algo del terreno que ha perdido por las recientes noticias fundamentales, pero se mantiene aún muy por debajo de los niveles usuales para esta acción. Se ubica sobre los 8.900 pesos y les recuerdo que los niveles que traíamos eran cercanos a los 10.500 pesos. Y Cementos Argos, ambas referencias, tanto la ordinaria como la preferencial, también lideraron ganancias con un avance cercano al 3% para ambas. La ordinaria ya se ubica cerca de esos niveles de los 9.700 pesos, pero también en medio de una ligera recuperación después de una caída fuerte que se presentó durante las últimas semanas. Ya pasando de manera puntual a lo que es el índice como tal, lo que vemos es una tendencia negativa que persiste. El cierre del miércoles sobre los 1.455 puntos, pues se mantiene por debajo de las tres bandas del indicador en medio de este canal bajista y también en medio de una tendencia estructural que pues sigue estando en el terreno negativo, aunque no tiene la fuerza suficiente para confirmar lo que sería una continuación cercana a los 1.400 puntos. Lo que sí vemos es que se mantiene la señal de tendencia negativa y solamente sería, digamos que podría mostrar señales de agotamiento si ataca el nivel de los 1.465 que corresponde a su vez con el techo de este canal bajista. El calendario de renta variable es una semana con pocos anuncios. El día de hoy tendremos un cierre de mercado de los resultados de Grupo Energía de Bogotá y mañana a las 8 de la mañana tendremos la teleconferencia respectiva referente a estos resultados del 2017. Ya pasando con el análisis puntual de las acciones, la primera de ellas, con Ecopetrol, pues vamos a darles un adelanto y un resumen de lo que han sido las recientes noticias fundamentales por parte de la compañía. La misma, a través de información relevante, dio a conocer que se encuentra controlado el afloramiento de lodos de petróleo y gas en el municipio de Barranca Bermeja. El equipo que fue contratado desde la semana pasada espera culminar el proceso de limpieza durante los próximos días. La ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ha iniciado el proceso sancionatorio contra la empresa por haber afectado el agua de tres fuentes hídricas, generando pues la muerte de varios individuos de especies de flora y fauna, pero el monto y los detalles de esta posible sanción que podrá ser impuesta por la ANLA serán conocidos durante la semana, por lo cual desde la parte técnica, aunque vemos que la tendencia positiva se mantiene y que de hecho tuvimos una primera señal de reingreso sobre los 2.565 pesos, les recomendamos algo de cautelado, que esta noticia fundamental que ha tenido digamos que harto revuelo en medios
podría entonces afectar un poco la dinámica a corto plazo, donde les recuerdo que el nivel de soporte estaría sobre los 2.472 pesos y el posible nivel, digamos, que se dé para la acción si continúa con esta tendencia positiva sería muy de cerca a los 2.800 pesos. Ya pasando con el análisis de la acción preferencial de Bancolombia, lo que vemos es una caída del 1,68 para la jornada del miércoles. Esto muy en línea con la tendencia negativa que viene presentando la acción desde lo que fue mediados y finales de febrero. Una caída que ya lleva más del 4,8% desde que fue anunciada la señal y que fue confirmada y se profundizó aún más con lo que fue el ataque a la parte baja de este banderín que veíamos en el corto plazo en la línea verde. Atacó con éxito el nivel de los 30.000 pesos y ahora lo que vamos a ver es un posible ataque a los 29.000. Los 29.000, les recuerdo que fue un nivel de congestión para la acción para finales del 2017, lo que fue los meses de octubre, noviembre y diciembre, con lo cual hoy tener muy de cerca monitoreado este nivel. Si se da el ataque con éxito, podríamos entonces entrar y confirmar continuación de la tendencia negativa en el corto plazo, incluso cercano a niveles de los 28.000 pesos, que sería el siguiente soporte técnico en el corto plazo. Ya pasando con el peso colombiano, se mantiene una tendencia negativa. De hecho, el miércoles veíamos una ruptura de ese nivel de los 2.800 pesos, cercano a los 2.790. Este es un nivel que no había sido consolidado con fuerza desde el 2015, cuando alcanzó el mínimo reciente de los 2.780, que de hecho es el nivel de apertura para la jornada de hoy, en medio de una tendencia negativa que sigue presentándose tanto para el corto plazo como para el largo plazo. De manera en el mercado intradero, pues monitorear las tres bandas del indicador que pues ya se encuentran un poco lejos, sería sobre los 2.800, 2.820 y sucesivamente los 2.830 pesos. Sin embargo, el soporte o el nivel a alcanzar ya con este nuevo ataque a los 2.780 estaría cercano a los 2.750 pesos. Pasando con los test del 2024, lo que veíamos es un cierre sobre el 6,04%, continúan valorizándose en medio de una tendencia negativa que se ha profundizado con el ataque del 6,10. Ya el siguiente soporte y el siguiente nivel objetivo es el 6%, es un nivel de congestión que también presentaron los títulos de deuda del 2024 en lo que fue los meses de diciembre a enero y que podría ser alcanzado durante las próximas jornadas. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz semana para todos.